Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique et qu'elle sait aussi parler à toutes les régions du monde, aux émergents, à l'Afrique, à l'Amérique latine. ¿Cómo van a estar ellos de jueces mundiales sobre defensa de derechos humanos si son los que venden más armas en el mundo? ¿Y son armas de juguete? No, son armas de destrucción. La motosierra es eterna. No hay fin de motosierra. La motosierra es para siempre, porque el camino que estamos transitando recién empieza. Por supuesto que hubo tal vez un shock mucho más fuerte en términos de reducción de gasto, o traducido en motosierra, por las circunstancias que estábamos atravesando o las circunstancias con las que nos encontramos el 10 de diciembre. Pero la motosierra es parte de la filosofía de este gobierno. Desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando, es una frivolidad inaceptable. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión porque ya no puede hacerlo por su gestión. Todo lo explota con tal de seguir un día más, y siempre bajo pues esos descalificativos. Ayer no dudó tampoco en hacerlo contra Núñez Feijóo, contra la derecha. Veremos cómo en ese papel victimista y sobre todo buscando la división de todo trabajará en estos 5 días. I la policia espanyola i la premsa patriòtica, ho deixem molt bé, no ens ho ha d'explicar ningú. I per tant, com que els coneixem, sortim plorats de casa nosaltres. Que ayer acusó desde el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del gobierno. Y nos gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho, ha lanzado esa acusación, y cuándo van a presentar ustedes la denuncia. Yo ayer no acusé absolutamente a nadie de nada y desde luego de ningún delito, y por tanto no hay ninguna denuncia que presentar. Es que yo no he acusado absolutamente de nada a nadie, yo he dicho cosas que están publicadas en los medios. Señora Muñoz, le voy a recordar lo que usted misma dijo ayer en sede parlamentaria. Es una declaración literal. A su suegro, que se enriquece con esas saunas que todos conocemos, a su padre, que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano, que se muda a Portugal para no pagar impuestos, y escándalos en torno a su mujer. Pruebas sobre estas informaciones o acusaciones que usted lanzó en sede parlamentaria es lo que yo le pedía. Pruebas, o al menos que recurran Señora a la justicia. No son acusaciones. Si ustedes... No son acusaciones. Hombre, su Señora padre, que se enriquece con fondos mucho. de... No son acusaciones. Su hermano, yo que me he se hecho muda a Portugal referencia para no pagar a cuestiones impuestos, que conoce todo el mundo y que están publicados. Esta batalla no la pueden ganar los malos, porque los malos son esos que ensucian, los malos son los que embarran, los malos son los que hacen guerra sucia para tumbar a un gobierno legítimo, un gobierno que surgió de las urnas este julio, hace pocos meses. No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, con bulos y con patrañas para intimidarnos. No nos pueden doblar el pulso.
Tenemos que seguir haciendo política por la gente. Tenemos que seguir haciendo políticas por los ciudadanos de este país. Tenemos que seguir haciéndolo. Porque tenemos que seguir trabajando con las becas, con las pensiones, con el salario mínimo, con los derechos de los trabajadores, con la ciencia, con tantas cosas que estamos haciendo desde el gobierno. Si es que hasta la gente más crítica te reconoce que las cosas en España van bien. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día. Ay. Muy buenos días, cafetera. Buenos días. ¿Qué tal la habéis pasado las últimas horas? ¿Cómo está el terremoto político? He estado pensando, he tenido una epifanía. Lo digo de verdad. Ya me había pasado en las últimas semanas que de pronto me he reconciliado con este universo en el que vivimos, que consideraba muy superficial hasta hace poco tiempo, que pensaba cómo la política, en primer lugar, se ha envilecido, cómo los debates se producen en torno a cosas absolutamente prescindibles, cómo vivimos casi por fascículos, alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa, por fascículos, las peleas en ese circo romano que supone la política y el parlamento, el hemiciclo, las tertulias de televisión, los platós, cómo vivimos con pasiones cada entrega, cada pequeño capítulo en torno pues, a nuevos casos de corrupción o nuevos nombramientos o esta especie de rivalidad futbolística que se da entre los grupos políticos y que hace que un montón de gente que está en su casa tranquilamente con una vida apacible de pronto se vea inmersa en unas batallas que ni le van ni le vienen y se vean discutiendo en el bar el por qué debería dimitir o no el jefe de gobierno o el de la oposición, o quiénes son los nuestros, o por qué me siento representado por estos a pesar de que no les conozca de nada. Y hasta ahora yo me rebelaba contra todo esto, lo llevaba muy mal, ¿eh? Lo sabéis porque muchas veces lo hemos hablado. Hasta que he tenido una epifanía. La tuve recientemente, ya empecé a pensar, tenía la duda de cómo la política en España tiene ese protagonismo en las portadas de los periódicos y cómo hemos hecho incluso de los propios periódicos casi una herramienta de los partidos políticos, ¿no? O cómo no lo hemos hecho porque a nosotros no lo hemos protagonizado, nosotros hemos llegado muchos años después, pero, por ejemplo, en Canadá, los periódicos en sus portadas rara vez llevan declaraciones políticas, muy rara vez. Solamente llevan asuntos de interés general, asuntos públicos, recursos públicos. Ocurre que sale pues una línea de ayuda para las personas dependientes de no sé qué, y eso es lo que tratan en las portadas de los periódicos. Muy raras veces hablan de la contienda política. Esto es un formato que es bastante europeo, pero que tiene su propia especificidad aquí en España, ¿no? Y entonces, reflexionando en todo esto, yo decía, a ver, esto ni es interesante, a la gente le aburre, le provoca una ansiedad, una angustia tremenda, hasta que alguien me hizo reflexionar y me dijo, no es verdad. Y de hecho, el periodismo de Canadá está muy interesado en esta especie de formato de serial, de telenovela que vivimos nosotros aquí cada día. Y pensando en eso decía, y resulta que es verdad. Y resulta que aquí tenemos batallas de poder, tenemos personajes endiablados, tenemos el arquetipo de la presidenta que encarna la villanía, la provocación, la maldad que señala. Y ayer vivimos un nuevo episodio de esto. Ayer introdujimos un nuevo elemento en esto, la pasión. Introdujimos el amor. Levántate con ganas. No lo toméis como una frivolidad, porque es que estaba viendo las portadas de los periódicos en España, las interpretaciones, además de la BBC, de algunos medios internacionales, y digo, en realidad todo vestido con palabras muy serias, nadie se atreve realmente a romper ese muro, esa barrera de interpretación, pero en el fondo es exactamente de lo que se está hablando. El PSOE llama a la movilización para que Sánchez no dimita. Las bases se organizan para concentrarse en apoyo del presidente del gobierno.
Crece la inquietud en los cargos del partido. Los socios no quieren elecciones. Los periodistas nos sentimos muy importantes intentando que parezca que estamos hablando de lo que no estamos hablando. Que parezca que estamos haciendo interpretaciones. Fijaos, en el ABC, la maniobra de Sánchez descoloca a las instituciones europeas. La imagen del mandatario español se había visto deteriorada por la brusca gestión del reconocimiento de Palestina. Feijóo prepara al PP para cualquier escenario. Estamos listos. El PSOE agita el miedo a una dimisión. Su bloque se agrieta, dice el periódico El Mundo. En La Razón, el equipo de Sánchez agita la movilización frente al odio por SMS, dice el periódico La Razón. En La Vanguardia, el PSOE se moviliza para evitar la dimisión de Sánchez. El alud de adhesiones socialistas culminará mañana en una concentración ante Ferraz mientras cuaja la idea de que el presidente va en serio. ¿Cómo es de verdad Pedro Sánchez? Hoy en la portada de La Vanguardia. Así que, fijaos, vamos a quitarle a esta naranja la piel. Vamos a irnos directamente al zumo, a los gajos. La historia del presidente que se puso frente a todo y amagó con dimitir para proteger a su familia. Así lo llevan numerosos medios. Otros lo enfocan hacia la corrupción, depende del lado de la historia que les haya tocado protagonizar, depende del lado de la historia en el que o depende de quién les financie, en el que se hayan situado. Pero bueno, es viernes, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Hoy vamos a hablar de eso, sí, la oposición cree que todo se trata de una simple maniobra, mientras el PSOE mira con preocupación los posibles escenarios, pero el debate sobre el envilecimiento de la vida política ha resucitado en las televisiones. Unos a otros se reprochan quién fue primero, la gallina o la derecha. En realidad fue la izquierda, con el Doberman anunciando por televisión el peligro de la llegada del Partido Popular e insultando a los protagonistas. No, fue la derecha, porque era la derecha la que ha hecho de esto una verdadera estrategia política, de marketing político. Bueno, el caso es que hoy hablaremos un poquito de esto. Ya veis que la historia de la luz de adhesiones socialistas pues se sigue produciendo, continúa el protagonismo, siguen las portadas de los medios de comunicación, lo vemos en los medios nacionales, lo vemos también en un montón de medios internacionales. Luego vamos a hablar con Pilar de la Peña para ver cuál es el enfoque con el que los medios fuera de España están abordando esta noticia, aunque es verdad que digamos que no está teniendo un efecto muy positivo para Pedro Sánchez, porque si precisamente se estaban quejando de la manera en la que estaba siendo señalada su mujer, Begoña Gómez, a cuenta de estos casos de corrupción, de estas especulaciones, de los bulos que han surgido, la prensa internacional coloca el nombre de Begoña Gómez al lado de la palabra corrupción y la amenaza de dimisión de Pedro Sánchez. Pero más allá de esto, lo cierto es que el protagonismo es extraordinario. Vamos a hablar con Pilar de la Peña sobre eso. Veremos también qué otras noticias han tenido protagonismo en la prensa internacional, porque han sido numerosas, ¿eh? Hemos visto cosas ayer que abrían un debate. Fijaos, las elecciones vascas, que ahora parece que se nos ha olvidado. Parece que ha pasado un mes. Ha sido esta semana. Pero este resultado histórico, la prensa internacional decía de los herederos de ETA, que el PSOE de Sánchez haya quedado como hacedor de rey, que se perfile esta repetición del gobierno PNV-PSOE, eso ha tenido también, suscita mucho interés en la prensa internacional. También hemos visto el error judicial que ha permitido la liberación del jefe de la macromafia holandesa. La vergüenza que para España supone eso es noticia en un montón de medios internacionales. Y en Plata o Plomo vamos a hablar precisamente con Nacho Carretero, el periodista. ¿Os acordáis de Fariña? Bueno, pues él es el impulsor de una serie que se llama Marbella, que se estrena en estos días, que habla precisamente de esta ciudad de Marbella como el epicentro donde el crimen organizado, el narcotráfico, la macromafia... Bueno, es que ha sido una campaña de promoción para la serie, lo que ha ocurrido extraordinario, porque es que es exactamente lo que retrata. Podéis alucinar con la serie. Y vamos a hablar con Nacho Carretero, que además de ser uno de los impulsores, uno de los guionistas, de los responsables de esta serie, ha investigado en profundidad todos estos movimientos del crimen organizado y se os van a poner los pelos de punta con las cosas con las que convivimos en España. Sin saberlo, en silencio.
Bueno, y en videojuegos también tenemos hoy otra sección excepcional. ¿Habéis visto la serie Fallout? La han estrenado en Prime. La estoy viendo precisamente ahora por las noches en los poquitos ratitos que consigo sustraerle a la vida. Es una serie distópica, con un futuro apocalíptico después de una guerra nuclear y quienes sobreviven en los refugios. Muchos de vosotros a lo mejor habéis jugado a la saga de videojuegos. Vamos a hablar con un verdadero experto de esto, Enrique Alonso, chico cartera de Eurogamer. Él es muy fan de Fallout y vamos a hablar sobre la serie de televisión, sobre la saga de videojuegos. Y si la estáis viendo, os va a encantar. La verdad es que yo estoy flipando, porque es una serie muy ácida y tiene un humor entre ingenuo y de pronto con unas derivadas gore, que la verdad es que la serie está muy bien, es fabulosa. Pero no conocía la saga de videojuegos, nunca los he jugado, así que conversaremos con él. Esto lo vamos a abordar hoy en el programa, pero si os parece, vamos a ver qué es lo que da de sí toda esta historia del presidente que se puso frente a todo y amagó con dimitir para proteger a su familia en el nuevo capítulo, en la nueva entrega de La Cafetera. Porque esto, queridos amigos, es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Y no estás sola. A ver, que yo no me lo estoy tomando como una frivolidad, estoy empezando a entender, estoy empezando a ver más allá. Allí donde otros solo ven paredes, yo veo el interior. Estoy empezando a tener rayos X en los ojos. Y no quiero frivolizar con la historia personal de una familia que en este momento puede estar pasando también una situación muy difícil. Es la vida personal de alguien, sea presidente, político o lo que sea. Es la vida personal de alguien y no quiero entrar en la naturaleza de su crisis de pareja. Porque además, todos sabemos que una situación de estas, desde fuera, puede resultar más o menos llamativa. Desde dentro se vive como una auténtica tragedia, una situación de estas. Así que independientemente de la naturaleza de esta derivada, como tiene consecuencias políticas, y todos lo estamos vistiendo con palabras como muy solemnes y muy elaboradas, pero en la esencia, en la matriz de esto, está la carta de una persona que decide públicamente ponerse frente a todo para proteger, para defender a su familia y las cosas que están ocurriendo. Y como fondo también el envilecimiento de la vida política. Claro, ayer decía yo en televisión, llama la atención que descubramos esto ahora, después de lo que le hemos visto pasar a Pablo Iglesias en su casa, rodeado por fascistas, insultándole, gritándole, enviándole balas por correo. Después de esto ahora nos llama la atención, vaya, es que la vida política está envilecida. Después de lo que le hicieron a las hijas de Zapatero, que las estuvieron humillando en las redes sociales por aquella visita con Obama, después de lo que han vivido las familias de los presidentes, de los expresidentes. Una reflexión, desde luego, pública, deberíamos hacer una reflexión en torno al respeto institucional que se le debe a la gente que acude a las urnas, a representarnos en la democracia, de cómo se envilece. Pero más allá de que es verdad que lo hemos visto en partidos de izquierdas y partidos de derechas, aquí hay una consideración que todos sabemos perfectamente. La derecha ha hecho de esto una estrategia política. Ha hecho de esto una estrategia de marketing político. Y no nos engañemos, es una fórmula de oposición. Pero es que esto lo ha verbalizado el propio Donald Trump. Cuando los algoritmos de las redes sociales irrumpen en la vida política y en la movilización, los algoritmos sabéis que premian la crispación. Y no porque al creador de Facebook le guste que el mundo esté envenenado, sino porque la crispación lo que genera es mucha interacción. Y como aquí de lo que se trata, de lo que persiguen estas herramientas es mantenerte con la atención secuestrada, pues la crispación provoca muchas interacciones. Y provoca que la gente se quede ahí enganchada, contestando y tal. Entonces, el algoritmo premia eso. Ha pasado en Facebook, ha pasado en Twitter, pasa en todas las redes sociales. La polémica tiene mucho espacio. Esto ha entrado tan de lleno en la política que, hombre, ya todos sabíamos que había crispación y que la polarización también es una fórmula. Esto tampoco lo está inventando ahora por las redes sociales, pero lo ha exacerbado. Y el propio Donald Trump lo cuenta. Dice, lanzando mensajes polémicos, aparece gente que me odia y a su lado mucha gente que conecta con mi mensaje, que me ama, que me adora. Podría salir a la calle, pegarle 2 tiros a alguien y la gente me seguiría amando.
porque la polarización crea eso. Entre otras cosas, porque te abre una ventana de proyección gigantesca y hace que se te vea en un mundo donde la atención está muy demandada. Así que, bueno, esto nos sirve como reflexión, porque efectivamente cada uno veremos quién tiene la culpa, quién fue primero. Pero lo cierto es que por lo menos en el debate público sí se ha abierto esta reflexión. Más allá de eso y de las consecuencias que pueda tener, nadie sabe a qué escenario nos enfrentamos el próximo lunes. Hay una incertidumbre total. Pedro Sánchez puede anunciar que se queda, por ejemplo, presentarlo pero añado con esta batería de nuevas normas en las que vamos a fiscalizar el comportamiento de aquellos pseudomedios que se dedican a lanzar bulos, pero que están lanzados por los propios partidos políticos en realidad, o financiados por los partidos políticos. Imaginaos, que anuncia que se queda, pero con una batería de medidas. Yo creo que es difícil esto. Estoy en el territorio de la especulación, porque aunque nos hemos debatido mucho ayer en la tele, estuvimos horas con este asunto y decíamos, yo personalmente creo que Sánchez tiene muy mala salida. Si ahora dice que se queda, la oposición va a utilizar esto como ariete, porque no penséis que la oposición ha abierto ningún proceso de reflexión. Si Sánchez en su ingenuidad pensaba que el Partido Popular iba a utilizar este momento para reflexionar en torno a hasta dónde son capaces de llegar, qué es lo que pueden provocar, el daño que le hacen a los demás, si pensáis esto estáis muy equivocados. Porque fijaos en la reacción de Núñez Feijóo. Desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando es una frivolidad inaceptable. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión, y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas. Bueno, y como en toda película donde hay un Batman tiene que haber un Robin, pues Feijóo demuestra, primero, la enorme insensibilidad. Esto no es un juego, aquí se viene llorado de casa, decían algunos políticos. Bueno, ayer lo dijeron, fijaos, desde en Esquerra Republicana hasta Junts per Cat. Ayer vimos a Puigdemont cargando contra Sánchez y dijo eso, salimos nosotros llorados de casa. Si hem aconseguit arribar al final d'aquesta llarga repressió, segurament no serà l'última, perquè la pulsió repressora la coneixem. I no ens podem cridar a enganys. Coneixem molt millor que no pas ells de què va la justícia espanyola, caram. I la policia espanyola i la premsa patriòtica, ho deixem molt bé, no ens ho ha d'explicar ningú. I per tant, com que els coneixem, sortim plorats de casa nosaltres. Pues como los conocemos salimos llorados de casa, pero en realidad no ya es por insensibilidad. También Junts se está jugando la amnistía en esto. Ayer le preguntábamos aquí a Félix Bolaños en la cafetera, la entrevista, lo habéis visto, tuvo una repercusión extraordinaria porque fueron las únicas declaraciones que escuchamos en el día al representante, al ministro de la Presidencia, ministro de Justicia, Félix Bolaños. Y claro, cuando le preguntábamos, pero entonces, ¿qué va a pasar con la ley de amnistía? Como los tiempos son muy peligrosos, se da una circunstancia. Imaginaos que mañana, que el lunes, Pedro Sánchez anuncia que adelanta las elecciones. Como los plazos legales están marcados porque solo tiene que haber transcurrido un año desde la última vez que se disolvió el Congreso de los Diputados, eso sucede en mayo, que es exactamente cuando la ley de amnistía vuelve al Congreso. Cabe la posibilidad de que disuelvan antes o después de que eso ocurra. Bueno, el caso es que la ley de amnistía peligra y de eso es consciente Junts per Cat. Claro, por una parte no pueden enviarle el mensaje de «aguanta, Pedro», porque se están jugando las elecciones en Cataluña, pero por otra parte tampoco, igual deberían reflexionar un poco en Junts per Cat, que han apretado demasiado las tuercas. Tanto han forzado la llave que a lo mejor se ha saltado la tuerca. Así que ayer decía, no sé si era Pedro Ballín, decía, da la impresión de que Puigdemont habla como si no fuera el perdonado. Bueno, todo esto, ayer vimos también cómo entraba de lleno en la vida política. Hemos visto a Gabriel Rufián. Le preguntaban en televisión si apoyaría una moción de confianza al presidente del gobierno. ¿Apoyaría una cuestión de confianza, que es uno de los escenarios que se están planteando ahora mismo dentro del debate público? Eso lo hizo un señor desde Twitter ayer por la noche, el señor Puigdemont, pues respetable. Creo que hablar en torno a esto es especular. Si al final el presidente
Sánchez lo hace, pues nosotros lo que le puedo asegurar es que nunca daremos alas a una invención del fascismo, y si se convoca una moción de confianza, o una cuestión de confianza, por esto, pues nosotros no tenemos absolutamente ningún motivo para no apoyarla, no hay ningún motivo. O sea, ¿ustedes apoyarían esa cuestión de confianza? Pero es que no vamos a dar alas a inventos de la ultraderecha, es que creo que sería antagónico con nosotros, o sea... Porque es otro de el segundo posible escenario. En primer lugar, que se mantenga. En segundo lugar, que diga, me quedo, pero vamos a forzar una votación en el Congreso, lo que se llama una moción de confianza, para ver si cuento con el respaldo de los grupos políticos. Pero es que eso no estaba en discusión. Y una moción de confianza yo creo que es improbable, porque en realidad Pedro Sánchez no es que haya perdido la confianza del resto de grupos políticos. Lo que está reclamando es que no se envilezca la vida política contra los familiares. Eso no va a cambiar si le hacen una moción de confianza, y menos con ese Partido Popular que estábamos escuchando. Es que fijaos en la reacción de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, siempre pienso que lleva truco, como todo lo que hace el presidente del Gobierno, evidentemente, y como siempre que no le dan las cartas, le da una patada al tablero, pues pensé, no sé dónde está ahora mismo este cambio de rumbo, pero sí sé qué es lo que busca, que es confundir, embarrar y en este caso victimizarse, ¿no? ¿Le veis al Partido Popular solidarizándose con la situación de Pedro Sánchez? Que va, hagamos de leña toda la posible, que viene el invierno y viene frío. Porque esa es otra. ¿Está el Partido Popular preparado ahora para presidir un gobierno en el caso de que se convocasen elecciones? Os voy a dar algún dato de conversaciones que he mantenido en las últimas horas con altos cargos del Partido Popular, que decían, a pesar de que luego se han subido todos a la ola esta de, oye, pues ni un paso atrás, pie en pared, todos contra Pedro Sánchez. Ha mostrado esta línea de debilidad, a ver si lo terminamos de derrumbar, que este es el momento, hay una ventana de oportunidad. Pero, en privado, lo que me decían... Esperad, porque es que esto le tengo que añadir algún tipo de efecto. En el Partido Popular están preocupados porque creen que si se convocasen elecciones y ellos las ganasen, no tienen capacidad ahora para... Estáis ahí con el corazón a mil, ¿eh? No tienen capacidad para gobernar. Y esto no es una broma. Necesitas a Junts per Cat. Es altamente improbable que puedas firmar un gobierno sin buscar aliados en Cataluña y Euskadi. ¿Con quién vas a hacerlo? ¿Con el PNV, que se acaba de sellar su alianza con el Partido Socialista? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con Puigdemont? Queridos amigos, la política es un lugar complejo, lleno de pasión. Puede que te toque a ti tener que defender la ley de amnistía para llegar a un acuerdo. Así que no es un escenario en absoluto sencillo si Sánchez también dimite. Así que en el Partido Popular se encuentran con una disyuntiva. Apretarle mucho, pero no tanto, porque se necesita tiempo. Otra cosa es que la ley de amnistía estuviera ya aplicada y llegas y dices, uy, la herencia recibida, ya no la puedo echar para atrás. Los jueces ya han hablado, esto fue el Partido Socialista. Y ganas tiempo. Pero si te toca a ti gestionarla, a ver quién es el guapo que lo hace. Así que el escenario de la moción de confianza o del adelanto electoral, pues es complicado, que es otra de las posibilidades, que Sánchez coja y diga, bueno, voy a adelantar las elecciones, dentro de un mes lo anunciaré, porque ahora mismo no se pueden disolver las Cortes, tenemos un mes para operar con unos márgenes, y luego tenemos elecciones en verano. O el tercer escenario, el cuarto escenario, ya no sé por cuál vamos, pero el último escenario, que es en el que todo el mundo ve más posibilidades, todo esto desde la especulación, porque nadie sabe exactamente qué va a ocurrir. Pero tenemos un fin de semana para introducir más expectativas en esto. El otro escenario es que Sánchez dimita, que alguien del partido tome las riendas. Para eso tiene que ser forzada una votación en el Congreso de los Diputados. Tiene que haber una investidura, podría ser María Jesús Montero, porque todo el mundo coincide en que debiera ser una mujer, o ya una jugada que sería altamente singular, es buscar una figura de consenso para con el nacionalismo y el independentismo que pudiera, de forma coyuntural, mantener al Partido Socialista y también la vida parlamentaria y el Congreso de los Diputados y la cuestión legislativa. Una suerte de Zapatero.
Pero todo esto son especulaciones porque nadie sabe exactamente qué va a ocurrir. Bueno, es el asunto, el gran asunto que concentra la opinión. Vamos a ver cómo lo ha manejado la prensa internacional, vamos a ver cómo lo ha recogido, pero habéis visto en la apertura que hemos hecho con el resumen de sonidos que han ocurrido muchas cosas, porque en el debate está, sí, el envilecimiento de la vida política, las maniobras, la utilización de todos los recursos para destruir al rival, para destruir a tu oponente, y todo eso en un país que mira atónito, que espera con boquiabierto cuál es el próximo paso que dará el presidente del gobierno. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, vida y pasión, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, ya solamente con los audios que se han producido en las últimas horas, con las repercusiones que ha ido teniendo esta información, este anuncio de Pedro Sánchez, el tiempo que se va a tomar para decidir sobre si continúa o no con el gobierno, solo la repercusión que ha tenido en la prensa internacional ya nos daría para cambiar completamente la apertura de esta sección, pero es que era extraordinaria. L'Espagne va-t-elle perdre son premier ministre? C'est en tout cas possible depuis que Pedro Sánchez a annoncé ce mercredi. Spain's Prime Minister Pedro Sánchez says he will consider resigning after his wife. Y además aquí en España también se ha destacado mucho esto. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Pero fíjate qué paradoja, ¿no? Porque incluso yo diría que esto nos sirve precisamente como escaparate, como ilustración del efecto que tienen las fake news, del efecto que tienen la divulgación de noticias o el trámite judicial que nace de unas informaciones publicadas en unos libelos digitales, terminan en un juzgado e incluso aunque terminasen siendo exonerados los protagonistas, hoy la prensa internacional hablaba del caso de corrupción que salpica a la mujer de Pedro Sánchez y decía, incluso más allá que de la declaración que él ha hecho de un hombre que sale a proteger a su familia, ¿no? Sí, la verdad es que fíjate que bueno, la carta y la posibilidad de que Pedro Sánchez dimite, es decir, este anuncio que hacía el presidente del gobierno español ha tenido un impacto enorme, brutal. O sea, prácticamente todos los grandes medios, o sin prácticamente, se han hecho eco de ellos. Si buscas un poquito, hay realmente artículos en todas partes, en todo. Ya te digo que la repercusión ha sido gigantesca. Claro, la noticia era tan llamativa que inicialmente los medios internacionales intentaban explicar a su audiencia que el presidente del gobierno de España había anunciado que estaba planteándose renunciar después de que se abriera una investigación por corrupción contra su esposa, ¿no? Entonces, el primer titular, que era básicamente ese en la mayoría de los medios, algunos mencionaban la palabra corrupción en el titular, otros no, simplemente hablaban de una investigación judicial, pero bueno, daba a entender una cierta reacción, un poco en la línea a lo mejor de lo que había pasado en Portugal con Antonio Costa, que dimitía, y bueno, pues fue la lectura que hicieron pues desde medios como el Financial Times, por ejemplo, el New York Times también, la BBC, en fin, multitud de medios de todo el planeta, la CNN, destacaban este aspecto, ¿no? Algunos otros como de político hablaban de bombazo en España, pero en general era la sorpresa y el hecho, se ponían las dos cosas en paralelo, ¿no? El hecho de que Sánchez anunciara su posible dimisión vinculada con la investigación a su esposa. Luego, poquito a poco, los medios internacionales han ido dando más claves y han ido entrando un poco más abriendo un poquito más el foco, y ya empezaron algunos, pues The Guardian o Le Monde, por ejemplo, destacaban ya prácticamente desde el titular que el problema también era los ataques y el acoso que denunciaba Pedro Sánchez, que no estaba directamente relacionado con las sospechas de corrupción hacia su mujer, sino sobre todo pues con esta campaña que él denunciaba de ataques, ¿no? Pues ya te digo que
que otros muchos medios, desde The Irish Times, Associated Press, también lo ponía de relieve en una nota que luego han reproducido muchos medios estadounidenses. Se hablaba un poquito de este ataque, de esta denuncia del presidente español. Y luego también, poquito a poco, se ha puesto también de relieve el caso que, digamos, que todos los medios que se hacen eco de la carta y de la posible dimisión de Pedro Sánchez detallan un poquito las acusaciones hacia su esposa, hacia Begoña Gómez, ¿no? Y hay varios medios que ya señalan de forma bastante clara a manos limpias, al sindicato, y bueno, pues las vinculaciones que tiene este pseudo sindicato. Hay alguno de los medios que habla directamente de un pseudo sindicato. En este sentido, Le Figaro, por ejemplo, lo lleva un poco en titular, incluso en su titular, ¿no? Habla de manos limpias, este pseudo sindicato que ha denunciado a la esposa de Pedro Sánchez. Se habla de Guardian, también habla un poquito de la vinculación que tiene su líder con la extrema derecha. Liberación, el diario de izquierdas, por ejemplo, directamente habla de que es una especie de maleante con pasado fascista que está realmente provocando o revolucionando España, y se pone un poquito el foco en este aspecto. Así que, bueno, pues al final de destacar en principio el hecho y de vincularlo un poquito a la investigación por corrupción contra sus pasas, luego sí que ha tenido bastante más espacio, pues digamos una lectura más matizada y digamos más pues un poquito, o sea, se hacía una lectura, se intentaba explicar a la audiencia internacional que no era un caso, por ejemplo, similar al de Portugal, sino que tenía otras derivadas y otras claves. Y luego también ha tenido bastante eco el anuncio de la Fiscalía, que ha pedido que se desestime esta acusación, y que bueno, se han hecho eco bastantes medios internacionales, desde Reuters a Al Jazeera, Associated Press también lo recogía, y bueno, pues eso es un poquito el panorama y lo que han contado los medios internacionales de esta crisis política que también es lo que se pone de relieve que se está viviendo ahora mismo en España. Decía el Economist: Pedro Sánchez sabe de drama. Drama ha regresado con su sorpresiva decisión el 24 de abril de limpiar el calendario hasta el 29, cuando anunciará si planea permanecer en el trabajo. La causa de su reflexión fue un ataque a su esposa Begoña Gómez por un grupo llamado Manos Limpias, fundado por una exactivista política de extrema derecha. Bueno, la verdad es que la repercusión en todos los medios era absolutamente formidable y tiene, pues sí, muy... Sí, medios alemanes, italianos, de todas partes, vamos, realmente. Hay una gran expectación en torno a esto. Sí, la posibilidad además de que haya un cambio de gobierno, un cambio de liderazgo. Pedro Sánchez, ya lo hemos comentado aquí muchas veces en esta sección, tiene una gran imagen a nivel internacional y está considerado, y de hecho el New York Times, por ejemplo, en el artículo en el que pues hacía eco de este anuncio, decía que quizá fuera el líder progresista más destacado de Europa ahora mismo, ¿no? Y que es verdad que es que tiene una imagen, un perfil, bueno, pues que es bastante destacado, y en este sentido, pues por eso también ha tenido más eco este anuncio y esta carta. Bueno, era la esperanza para la socialdemocracia europea la figura de Pedro Sánchez. Esto se veía muy retratado en la prensa internacional, pero fijaros, la prensa internacional ha sido aludida en las últimas horas. El propio Núñez Feijóo, en su comparecencia, en rueda de prensa, expresaba su preocupación por la situación del país y sus críticas, y intentaba hacer leña de este asunto, pero por la repercusión que estaba teniendo en la prensa internacional todo este caso. Y es verdad que se da una paradoja. Nadie había hablado en la prensa extranjera del caso de Begoña Gómez hasta la publicación de esta carta por parte de Pedro Sánchez. Que eso también nos sirve como motivo de reflexión. Pero bueno, en todo caso es uno de los asuntos que está protagonizando la actualidad. Ya le hemos dedicado mucho tiempo, pero claro, elecciones vascas. Es que cuando alguien me dice, no, pero ya ¿qué va a pasar esta semana? Digo, ¿cómo? Bueno, espérate, es que puede ocurrir de todo. Es que hace 2 días hemos tenido las elecciones vascas, han tenido bastante repercusión en la prensa internacional también, ¿no? Sí, aunque fueran unas elecciones autonómicas, y además en el País Vasco, que no es una región que tenga tampoco tantísimo eco fuera, pero en este caso sí han llamado la atención de bastantes medios, desde The Guardian, Bloomberg, Reuters, La Croix, Sud
pues bastantes medios internacionales han destacado el resultado y han puesto de relieve lo que ha sucedido en las urnas en Euskadi, ¿no? Y yo diría que han apuntado sobre todo 3 claves. Una de ellas, que muchísimos medios ponen de relieve, ha sido el éxito, el resultado histórico que ha conseguido Bildu, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues destacan las cifras, los 6 diputados, los 6 escaños que gana la formación, y cuando tienen que definir un poquito a Bildu, pues algunos hablan del partido de los herederos del brazo político de ETA. Es una expresión que utilizan varios medios franceses, como por ejemplo La Croix o RFI. Otros hablan de la izquierda Abertzale, los independentistas vascos, dice The Guardian, y bueno, se pone de relieve que han logrado un gran éxito y que han empatado con el partido, digamos, nacionalista conservador, que lleva pues varias décadas, digamos, liderando un poquito, dirigiendo los designios de la comunidad autónoma, ¿no? Y bueno, pues es una de las lecturas que hacen. La segunda clave que aportan es que, aunque han tenido un gran resultado, ninguno de los 2 partidos independentistas ha conseguido la mayoría suficiente para gobernar en socialista, y van a depender del Partido Socialista, y que es, por ejemplo, lo que destacaba Bloomberg, ¿no? Que Sánchez y el PSOE se habían convertido en kingmaker, que es una palabra que podríamos traducir como hacedor de reyes, ¿no? La persona que convierte a otro en rey, ¿no? Y en este sentido, bueno, se ponía de relieve que el Partido Socialista pues quedaba con esta figura. Y uno de los motivos que también destacaban en la prensa internacional y por el que se habían puesto el foco en las elecciones vascas es por la posible implicación que tenía para el gobierno. Claro, todo esto antes de conocer la carta y todo lo que está pasando ahora mismo en la política española, pero ponían el foco en cómo estas elecciones, bueno, pues no habían resultado bastante positivas para el PSOE y para Pedro Sánchez, porque le iban a permitir bueno, pues decidir quién iba a gobernar, y en general pues todo indicaba que iba a repetirse la coalición PNV-PSOE que había gobernado ya en la legislatura anterior, y que con el resultado de las urnas pues podía reeditarse y parecía lo más probable, ¿no? Estas eran un poco las 3 claves que resaltaban los medios internacionales que han hablado de las elecciones en Euskadi en esta semana. Bueno, además, otros asuntos también han ocupado la atención de la prensa internacional con bastante repercusión, porque ha habido algunas cuestiones. Por ejemplo, el Telegraph se ha hecho eco de la campaña que pide que se prohíba el nolotil, con el titular: España juega la ruleta rusa con la vida de la gente. Sí, la verdad es que el titular es bastante... Luego es una cita de una expatriada británica que sufrió un problema con el nolotil y que denunciaba esto. La realidad es que desde hace un tiempo hay varias noticias en la prensa británica que denuncian que el nolotil, que es el analgésico más vendido en España y casi más conocido, pues resulta que produce en algunas personas una especie de reducción extrema de defensas, un síndrome que se llama agranulocitosis, y que en los casos extremos incluso ha provocado la muerte. Curiosamente, se trata de un problema que afecta a personas o que afecta más a personas de determinadas poblaciones, como especialmente británicos o escandinavos, ¿no? Y en este sentido, pues ha afectado a una buena cantidad de expatriados británicos, ¿no? Les ha provocado esto, y en algunos casos incluso se relaciona hasta con la muerte de 37 ciudadanos ingleses o irlandeses. Y bueno, pues existe una campaña que se ha montado y se ha organizado aquí en España pidiendo que se prohíba el nolotil, ¿no? Y esto es lo que destaca de Telegraph, y habla con este titular así un poquito sensacionalista de: España juega la ruleta rusa con la vida de los expatriados. Menciona de todas formas en el reportaje, cita algunos testimonios de personas que sufrieron un problema, que no murieron, pero que sí han tenido problemas de salud significativos por tomar el nolotil, pero bueno, también recoge que la Agencia Española del Medicamento, pues después de estudiar estos casos, pues ha visto que el riesgo en realidad es bastante bajo. Se habla de entre 1 y 10 por cada
cada millón de pastillas que se toma, y entonces lo que se ha hecho es pues recomendar a los médicos que comprueben el historial de los pacientes y que no se prescriba a expatriados británicos o del norte de Europa porque tienen mayor riesgo, ¿no? Pero de momento se mantiene. Es verdad que se ha prohibido el nolotil o digamos este fármaco en otros países europeos, pero de momento en España pues no se ha prohibido y se prescribe con estas restricciones. Y luego otro asunto del que además vamos a hablar también aquí en Plata o Plomo de manera indirecta, pero que sabéis que ha provocado una enorme polémica. Un error judicial ha permitido la liberación del jefe de la macromafia holandesa. La vergüenza para España ha sido noticia en muchos medios de comunicación. Se estrena una serie en Movistar, Marbella, donde el periodista Nacho Carretero, le conoceréis por Fariña, es uno de los impulsores de ese proyecto, es uno de los guionistas, de los creadores de la serie, donde recoge los grupos de mafia, de delincuencia organizada y de grupos procedentes de bandas de Europa del Este, latinoamericanas, de Marruecos. Habla de la macromafia. Bueno, está muy conectado precisamente porque es una historia con unos paralelismos excepcionales con lo que ha ocurrido precisamente en nuestro país en los últimos días. Luego con Nacho Carretero vamos a repasar además, como él conoce, ha investigado con mucha profundidad todos estos movimientos, vamos a pedirle que nos haga una fotografía de quiénes son esas bandas organizadas que operan en nuestro país, pero este error judicial que ha permitido la liberación del jefe de la macromafia holandesa ha tenido muchísima repercusión en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que la prensa, medios de toda Europa y también incluso de Marruecos y de otras partes del planeta, de Estados Unidos, pues se están haciendo eco de esta noticia, ¿no? La verdad es que bueno, desde la BBC a The Politico, The Times, Le Parisien, la prensa holandesa, evidentemente, de Telegraph, encontró también algún artículo, hablan un poquito de esta liberación accidental, dice la BBC, otros hablan de un error, de una confusión judicial. El caso es que se destaca como pues este narcotraficante o presunto narcotraficante que siempre se indica, que se llama Karim Bouyakrichan, que es de origen holandesa y que está considerado, aunque llevaba mucho tiempo viviendo en España, estaba considerado uno de los líderes de la llamada macromafia, que es, digamos, es el término que se utiliza para referirse a las redes de narcotraficantes que operan en Países Bajos, aunque tienen origen marroquí, y que bueno, que realmente han llevado a los Países Bajos a una situación bastante complicada. De hecho, uno de los motivos por el que se conoce a este hombre es porque se le señala como la persona que planeó matar a la heredera al trono holandés, a la princesa María, y también al primer ministro Mark Rutte. Es algo que han destacado varios medios aquí en España y que, por ejemplo, medios como The Politico a nivel internacional también ponen de relieve, ¿no? Pero se detalla un poquito el problema de la descoordinación entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Provincial de Marbella, o de Málaga, perdón, que es el que tenía que rechazó la petición de extradición para intentar juzgar a este detenido en España por los cargos que se le imputaban en España, y fue el que en algún momento por esta pues no está muy claro de quién fue el error, pero desde luego ha habido una descoordinación importante, se le impuso una libertad bajo fianza de 50.000 euros y la pagó, y ahora está en paradero desconocido, ¿no? Esto ha llamado bastante la atención y claro, bueno, aparte de detallar cómo había sucedido, pues lo que se pone de relieve en muchos medios es que es una situación profundamente embarazosa para España, como dice The Times o Le Parisien, dice que ha provocado la incomprensión de las autoridades holandesas, que realmente no se entiende muy bien cómo esto ha podido suceder en un país como España. Algunos recogían las palabras de Félix Bolaños, señalando que tenía confianza en que las fuerzas de seguridad pues dieran con el paradero de este narcotraficante, pero realmente el error sí que ha suscitado bastante interés y cierta incompresión, y realmente no muy buena imagen para la justicia española. Oye, también la manifestación contra el turismo de masas en Canarias también ha tenido repercusión en la prensa global, ¿no?
Sí, bastante. La verdad es que, fíjate que ya lo comentamos la semana pasada, la prensa internacional estaba pendiente y incluso había hablado de esta protesta en Canarias, de las huelgas de hambre que se habían organizado en Canarias, denunciando la situación desesperada de la población, y la verdad es que la manifestación del pasado fin de semana ha tenido, pues la ha recogido desde The Guardian, la BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle, The Telegraph, el Corriere della Sera, la Tribune. La verdad es que pues se han puesto de relieve realmente cómo buena parte de la población de Canarias ha dicho basta al turismo masivo y a esta situación, al modelo de turismo insostenible que denuncian que se está aplicando en las Islas Canarias, y cómo pues este modelo de turismo afecta tanto al medio ambiente como a la vida de quienes residen allí, ¿no? Cómo está pues haciendo que realmente dificultando el acceso a la vivienda, y bueno, pues recogían la cifra de 50.000 manifestantes de una protesta histórica, y cómo se estaba articulando y cómo se estaba generando una especie de reacción contra, sobre todo, el modelo de turismo descontrolado, o turismo de masas, o sobreturismo, que es el término que utilizan en Europa para referirse a todos estos problemas que genera, que destacan que no es un problema que solo afecte a España, pero dado que España es el segundo mayor destino turístico mundial, y además en algunas localidades, en concreto el archipiélago canario, pues se dan una serie de circunstancias que hace que el impacto sea mayor, y en este caso pues la reacción de la población es destacada y puesta de relieve en todos estos medios. Pues Pilar de la Peña. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, y últimamente estamos en racha. Nos gustan las series que vemos, nos gustan las mismas series que vemos, encima nos dejan verlas antes que al resto. ¿Qué más se puede pedir a la vida, no, Fer? No, desde luego es un privilegio. Te voy a decir que en esta ocasión la realidad y la ficción atraviesan líneas que, bueno, menuda pedazo de promoción esta semana. Esta semana se ha preestrenado Marbella, la nueva serie original de Movistar Plus que protagoniza Hugo Silva. Es una serie extraordinaria que, en efecto, como dice Ana, hemos tenido la oportunidad de ver, que sitúa el epicentro en Marbella y en las bandas que allí operan, las bandas, el crimen organizado, el narcotráfico. Bueno, el retrato es absolutamente espeluznante, y porque parte de un retrato real que conoce muy bien un periodista, Nacho Carretero, que es parte de quien donde se origina la idea de esta serie, junto con Arturo Lezcano. Nacho Carretero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Y decía Ana, vaya semana en la que hemos visto cómo el líder de la mocromafia que vivía en España, que había sido detenido, se ha fugado, el que había amenazado de muerte a la princesa holandesa. Todo el mundo mira a la Costa del Sol, todo el mundo mira al crimen organizado en España, y además el protagonista de la serie Marbella pues tiene una línea de intersección también con esto. Qué alucinante, ¿no? Claro, tú conoces muy bien la Costa del Sol, conoces muy bien el crimen organizado. Mira, para ponernos en contexto, haznos una pequeña foto de por qué decidí situar la serie en Marbella. Bueno, todo este proyecto, toda esta serie nace de una inquietud periodística, que es la que teníamos Arturo Lezcano y yo hace unos años,
y que viene de un interés bastante genuino por todo lo que tiene que ver con el fenómeno narco, el crimen organizado. Entonces, veíamos que en la Costa del Sol, en general en toda la zona del sur de España, pues gotean las noticias constantemente relacionadas con alijos de drogas, ajustes de cuentas, tiroteos y una cantidad tremenda de bandas extranjeras, un crisol de mafias, y que gotean constantemente noticias de esta índole. Entonces lo que queríamos Arturo y yo, lo que pretendíamos era como unir los puntos, ¿no? Muchas veces el periodismo local va bombardeando con información súper valiosa, pero hay un momento que hay que reposar, unir esos puntos, ese goteo, e intentar ver, como bien decías tú, el retrato, el dibujo resultante. Y el dibujo resultante en ese reportaje publicado en El País hace ahora 3 años es que en Marbella, en la Costa del Sol, están afincadas, están asentadas prácticamente todas las mafias del mundo, operan con bastante grado de impunidad y han adquirido un enorme poder relacionado con el narcotráfico, pero también con las inversiones y el lavado de dinero. A partir de ahí, nos dimos cuenta de que había un ecosistema irresistible, muy fascinante, y que estaba sin explotar desde el mundo audiovisual. Muchas veces yo digo que en España nos falta un poquito sacudirnos el complejo y explotar culturalmente nuestras miserias para hacer películas, series que en otros países sí que se hacen. Y así surgió la idea de intentar poner forma de serie, forma de audiovisual a este ecosistema, y fue muy orgánico porque cuando fuimos a Movistar a ofrecerlo, Movistar ya había leído el reportaje y nos lo iba a proponer, con lo cual surgió a bastante velocidad. Marbella es muchas cosas, buenas y malas. Y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado. Según un reportaje del periódico El País, hay 113 bandas de 59 nacionalidades diferentes con oficina aquí. Y yo creo que se han quedado cortos. ¿Por qué aquí? Por el clima, los lujos, la comida, las fiestas y porque a un puñado de kilómetros tenemos el puerto de Algeciras, uno de los principales ingresos de cocaína que se mueve en Europa. Marruecos, el primer productor mundial de hachís, y Gibraltar, la capital europea del lavado de dinero negro. La verdad es que Carretero ya tiene una larga experiencia en que la justicia le haga para mal una buena promoción de sus obras creativas, ¿no? Le pasó con Fariña y le está pasando de alguna manera con Marbella. A mí me parece súper impactante y muy bien tirado el arranque del primer capítulo, que va precisamente de cómo la macromafia está instalada en Holanda y cómo se lleva por delante lo que haga falta. Entonces, claro, os ha venido la justicia a visitar esta semana a los creadores diciendo el foco está en la macromafia. Quizá mucha gente no conocía bien la estructura de una organización mafiosa como esa, muy parecida a otras, pero a mí me ha surgido la duda cuánto hay de ficción, porque claro, la serie en realidad va del líder de la macromafia, pero va sobre todo del abogado de los narcos. ¿Cuánto habéis tenido que ficcionar después de haber trabajado periodísticamente aquellos artículos y cuánto no? Porque la propia realidad, como tú estabas diciendo, de nuestras miserias, pues da para mucho. Pues mira, en cuanto a que muchas veces la realidad te hace promoción o parece que te atropella incluso, ha vuelto a ocurrir, porque como decías, en Fariña, pues de pronto la justicia pues decidió una cosa tan estrambótica como secuestrar un libro y eso, bueno, acabó repercutiendo favorablemente hacia el interés hacia el libro. En Marbella lo que está ocurriendo es que la realidad en la que se basa la serie está cobrando mucha actualidad últimamente y que tiene que ver, como decías, con la macromafia, esta organización mafiosa holandesa que está asentada desde hace años en España. Y hemos visto cómo uno de sus grandes capos pues acaba de fugar cuando estaba preso en España después de que le concedieran una libertad condicional difícil de entender. Entonces parece como un timing hecho adrede, pero bueno, yo pues me cuelgo una pequeña medalla y digo, no es coincidencia. Lo cierto es que desde hace años la policía venía advirtiendo de la presencia de la macromafia y decidimos poner el foco ahí no porque sí, sino porque siguiendo un poco el consejo, la sugerencia de las propias fuerzas de seguridad que nos decían que lo que más les preocupaba y lo que más les sigue preocupando era precisamente la macromafia y por tanto decidimos pues dar un empuje a esa organización que estábamos convencidos iba a tener una atención mediática en no mucho tiempo.
Y ocurrió, un poco se cumplió esta expectativa, que ahora rema a favor de hacer más conocida la serie. Pero en realidad volvemos a lo mismo. La serie es una serie de ficción, pero que tiene un sustrato de realidad. Es decir, cogemos el reportaje, la realidad de todo lo que está ocurriendo en la Costa del Sol y convertimos eso en una trama de ficción. Lo que vamos a ver en la serie son personajes ficticios y son situaciones ficticias, todos y todas las situaciones, todo y cada uno de ellos basados en realidades que tienen lugar a día de hoy en la Costa del Sol. ¿Por qué el abogado del mal va a ofrecer una prueba a la policía en contra de uno de los suyos? El abogado del mal. Bueno, simplemente no quiero que cierta escoria humana ande paseando por aquí. Y que conste que esta prueba no se la estoy ofreciendo a la policía. Esta prueba te la estoy ofreciendo a ti. Por la amistad y el respeto que nos tenemos. ¿Es verdad? Es la leche. ¿Qué haces, Marta, por favor? No, voy a pagar lo mío. Por favor. Hemos acabado, ¿no? Bueno, la serie la hemos visto los dos. A mí me ha fascinado. Ana, creo que también, ¿no? Que te ha gustado mucho. Me ha encantado y creo que además el casting es espectacular. Ya sabes que a mí eso siempre me da como toque, como a toda la gente que nos gusta ver series, pero es que además hay algún cameo carretero interesante. Vamos a decirlo así, pero vamos, me parece que Hugo Silva está espectacular y el resto del casting y ese juego, ¿no? Fer, no sé si te ha pasado a ti ese juego de intentar dar matices. Hay una cosa que me llama mucho la atención, a ver si esto coincide con la realidad. Tienes por un lado el mundo Marbella, Ferraris, cochazos, lujo, como muy escandaloso todo para que se vea quiénes son ricos y da igual de dónde, y sin embargo en Marbella se defiende una tesis en la serie. En Marbella hay códigos. Tú aquí no puedes venir a matar a los policías, no puedes venir a matar, por lo menos de manera tan salvaje como en Holanda, ¿no? No sé si eso coincide con la realidad o... Sí, es como que hasta en eso hay equilibrios, ¿no? O sea, hay una paz que debe ser respetada incluso entre bandas. Eso es. Pues en principio sí, es una premisa, pero es una premisa muy endeble y es una premisa sin futuro, me temo, porque hay un relevo generacional y porque por alguna razón en España a veces nos creemos que estamos libres de llegar a puntos de inseguridad o de problemática social que tienen países vecinos y que parece que aquí estamos como vacunados contra eso, y no es verdad. Las cosas van llegando y problemas que creíamos ajenos pues aparecen cuando vamos alcanzando estructuras y factores sociales que nos igualan a otros países europeos. Y en Marbella y en la Costa del Sol existía un poco esto, pero la realidad es que, y esto lo reflejamos en la serie, la violencia, los ajustes de cuentas se suceden. Es verdad que Marbella y la Costa del Sol sigue siendo un lugar perfectamente seguro, y esto es algo que queremos subrayar todo el rato porque lo último que queremos es estigmatizar, pero existe una cara B, y es una cara B en la que hay que poner el foco y en la que hay que denunciar, porque hay una inacción política muy importante y el crimen organizado tiene una sensación de impunidad muy grande en Marbella y en la Costa del Sol. Para contar todo esto, la serie se basa en toda esta investigación, es decir, en toda la realidad, y lo que hemos hecho es que hemos convertido a Hugo Silva en un personaje que le habla al espectador, que rompe la cuarta pared y que de repente se gira y le dice a la cámara una explicación. Y esto nos ha permitido darle una pincelada periodística a la serie, que es divertida, que es entretenida, que por supuesto tiene un montón de licencias de ficción, pero que también pretendemos que sea didáctica, y eso es gracias a que el protagonista, Hugo Silva, nos explica muchas cosas. Es tal el volumen de información que veíamos una herramienta muy útil que el propio protagonista de la serie nos explique a los espectadores qué está ocurriendo hoy en Marbella, y de lo que explica, esas cosas que verbaliza, pues te podría decir que son 100% auténticas. Es alucinante porque es verdad que Hugo Silva, que además está, como decía Ana, en un registro, el casting es brutal en general, pero en el caso de Hugo Silva está en un registro absolutamente maravilloso. Y claro, es el gran protagonista, un abogado que conoce los resortes de la justicia, que es capaz de encontrar las fisuras y que siempre consigue que salgan airosos los mafiosos. La figura existe, entiendo, no a lo mejor encarnada en una persona, pero esa cualificación, que además con fondos ilimitados para operar, aquí hemos visto un fallo judicial que ha permitido como el líder de la mafia podía escapar, ¿no? No sabemos hasta qué punto los márgenes allí de cómo se ha operado en el caso tienen algo que ver, pero en el caso de la serie
¿Existe esta figura así de abogados que son capaces de retorcer tanto las cosas como para permitir esos grados de impunidad? Existen, y es uno de los... Bueno, estás poniendo el dedo en la llaga, es una de las claves que explican el poder y la presencia del crimen organizado en España, y es que el sistema judicial español está al borde del colapso. Entonces nos estamos encontrando situaciones en las cuales pues una macrooperación contra una mafia o contra una banda de narcotraficantes pues la tiene que llevar a cabo un tribunal o una audiencia provincial que mientras lleva 8 divorcios y 4 causas de desahucio, pues tiene que llevar una macrooperación contra la mafia holandesa. Y eso no se puede entender y desemboca en este tipo de cosas, en decisiones que cuesta entender y que además hacen percibir a la ciudadanía que tenemos un código penal débil, cuando no es verdad. El código penal español está equiparado a cualquier código penal de Europa. Lo que pasa que tenemos un sistema muy garantista y una justicia colapsada. Existe unas figuras que en Marbella conocen como los narcoabogados, que son abogados penalistas especializados en encontrar las grietas, los defectos de forma, y se aprovechan de la saturación absoluta que padecen los fiscales y los jueces en toda esa zona. Siempre encuentran un resquicio, y por ese resquicio es por donde se escapa la mayoría de narcos y de criminales, para desesperación de la policía y de la Guardia Civil, que están cansados de pedir que hay que mejorar el sistema judicial. Por ejemplo, este capo de la macromafia que se acaba de fugar fue detenido después de 5 años de una investigación durísima, y cuando por fin es detenido y encarcelado se escapa por un defecto de forma. Claro, en Holanda se están tirando de los pelos, no se lo pueden creer. La policía aquí está desesperada. Si lo comparamos con el anterior capo de la macromafia detenido por los holandeses en Dubái, pues ya no es que hubiera un fallo de forma de un funcionario, no. Es que hicieron un ala de una prisión específica para él y el mes pasado lo condenaron a cadena perpetua. Las diferencias son tremendas y es una cuestión de por qué en España hay ese colapso judicial, cómo se puede resolver y finalmente, y ya termino, por qué a los políticos, por qué a los responsables políticos parece no importarles demasiado este asunto. Y me da la sensación de que el crimen organizado en España de momento no penaliza políticamente y que mientras sea así tampoco se van a poner más medios para resolverlo. Que un juez regional se enfrente a un caso de estas magnitudes con el crimen organizado, con una capacidad de hacer daño absolutamente extraordinaria, con infiltraciones en la policía, seguro, con policías corruptos, con los tentáculos que tienen estas bandas organizadas, la justicia puede ser justa, porque yo digo, viendo en estos márgenes, digo, vamos, si yo fuera juez, no ya el juez, además, los funcionarios de alrededor y toda la gente implicada en un caso de estos, digo, claro, es que las capacidades que tienen estas bandas para interferir debe ser extraordinaria, ¿no? Es tremenda, y tienen un poder y tienen una penetración en las instituciones mucho mayor de la que percibimos los ciudadanos, incluidas en las fuerzas policiales, donde el problema de la corrupción es mayor del que solemos hablar o del que solemos admitir. Uno de los abogados que nos ayudó mucho con la creación del personaje protagonista de la serie, que encarna Hugo Silva, es Ricardo Álvarez Osorio, que es un abogado penalista muy reconocido en Marbella. Él, la verdad, que fue muy generoso y nos ayudó mucho en la construcción del personaje, que además el personaje pues se mete en muchos líos que el propio Ricardo jamás se ha metido, pero nos ayudó en esta construcción. Y cuando ocurre una cosa de estas, como estos defectos de forma o estas grietas por las que se escapan los narcos, pues siempre le suelen decir, oye, es que habéis soltado a este tío, y siempre responde, no, yo no lo he soltado, lo ha soltado el sistema. Y lo que te vienen a decir es, nos quejamos de estas cosas, pero también queremos un sistema garantista. Y en este equilibrio / desequilibrio es donde está el debate. Por un lado es muy frustrante ver que se escapan, pero por otro se escapan porque tenemos un sistema que garantiza los derechos de los defendidos. Yo creo que en esencia el problema, repito, y pongo mucho el foco ahí porque creo que es uno de los problemas fundamentales que hay en España a todos los niveles, es que tenemos un sistema judicial completamente saturado y no hay más que ver la imagen de cualquier despacho, de cualquier fiscal en España que tiene carritos de supermercados con montañas de papeles. Y mientras esa situación dure, pues se seguirá colando por todas las rendijas los malos. Veo que Carretero, que conoce bien este tema, mantiene la tesis de ha sido un error. Me refiero al caso de la actualidad de la macromafia, de uno de los líderes que se ha fugado. ¿Entiendes que la gente pueda pensar, después de esta explicación que tú has dado, a medio camino entre la falta de recursos, pero también de la infiltración que ellos tienen, que digan, hombre, hace una semana
toda España y el mundo entero sabemos, porque lo cuentan sus padres, los reyes de Holanda, que la heredera al trono ha estado aquí en España protegida, agradecen por supuesto a la Casa Real, pero también a las fuerzas de seguridad, etcétera, como país, y justo en ese intervalo el tipo se fuga. Digo, desde tu conocimiento de ambas cosas, desde luego la falta de recursos, pero también la capacidad de infiltración que tienen, ¿te sorprendería que haya algo más? Es decir, que hayan tocado, amenazado, un poco lo que retrata la serie. Es decir, no es fácil, pero tampoco es difícil doblarle la mano a alguien o que cobra poco sueldo o que tiene hijos o al que le quieren lanzar un recado, ¿no? Absolutamente. Es que esto es la hipótesis del colapso es la más benévola, pero las hipótesis existen, por supuesto, y entiendo perfectamente que la gente piense mal. Primero, porque existe la corrupción judicial y ya se han dado casos. Segundo, porque no sabemos exactamente lo que pasó y estaría bien que se investigue. Yo no sé lo que ha pasado en este caso. Me inclino por pensar que ha sido pues un fallo fruto de esta desatención, fruto de este colapso. Pero imposible sostener que no ha habido una infiltración. De hecho, la propia policía se mosquea muchísimo con estas cosas porque no consiguen entenderlo. Entonces, por supuesto que entiendo que esa hipótesis se maneje y aunque yo no sé lo que ha pasado en este caso, la corrupción a todos los niveles existe porque esta gente tiene un poder enorme, porque el poder de estos criminales y de los narcotraficantes ya no está en su habilidad y en su capacidad para introducir droga en España, que por supuesto la tienen y la tienen de una manera brutal, sino porque todo ese dinero, fruto de esa droga, recae en la economía española en gran medida. Y ya no solo por lavar dinero, es que este dinero está siendo inyectado en muchas empresas que son empresas legales y que reflotan gracias a inyecciones de líquido o gracias a inversiones que provienen, tal vez no directa, pero sí indirectamente del narcotráfico. Y esto hace que empecemos a contemplar que haya sectores de la economía que empiecen a estar tal vez intervenidos, es una palabra muy grande, pero demasiado tocados por el narcotráfico. Si tú, por ejemplo, en una ciudad como Madrid abres la inversión hasta el punto de que regalas la nacionalidad a quien invierta en un inmueble con la Golden Visa, pues te vas a encontrar con que llega un montón de capital, por ejemplo, de México, como está llegando a Madrid, y cuando llega muchísimo capital de México es inevitable saber que parte de ese capital, si tiras un poco del hilo, viene de donde viene, de los cárteles. Por tanto, no es exagerado decir que ahora mismo en Madrid hay edificios, restaurantes, discotecas, que si tú tiras del hilo, pues puedes acabar en el cártel de Sinaloa. Y esto es una realidad que está afectando a la economía cada vez más sin que haga demasiado ruido. Por tanto, la hipótesis de la infiltración, del poder, ya no amenaza. Ana, decías tú que les haya amenazado un juez. Yo eso no lo creo. Pero es tan fácil como poner un montón de dinero en una cuenta corriente y firmar un papel. Y eso existe y es una realidad que está ocurriendo en España. Y luego la cantidad de gente intermediaria que dirá, mira, yo no me voy a meter en problemas contra la macromafia cuando es una decisión, pues es un líder, no sé en este caso, pero vamos, desde luego en pequeños sucesos diarios en la vida de Marbella seguro. Oye, y los problemas de conciencia, porque el abogado vemos que aun con todo tiene sus principios en la serie. O sea, le vemos que, por ejemplo, la violencia de género, pues para él es una línea infranqueable. Y le vemos muy contundente con eso, ¿no? Pero tampoco le provoca un gran problema moral de dónde llegan sus clientes, de cuáles son esos problemas de conciencia existen, e incluso en los personajes que os hayan podido ayudar, asesorar, o la gente convive con naturalidad con esta cuestión y bueno, tienen negocios florecientes de derecho y de abogacía gracias a eso, pero no sé si la conciencia, ¿cómo lo habéis gobernado, cómo lo habéis manejado en la propia serie? Existen, claro, sí que existen, porque al final vamos a decir, un oficio que para muchos es difícil de comprender moralmente. ¿Cómo vas a defender a este tío? Lo que te exponen los abogados de este tipo siempre es que vivimos en un Estado de Derecho y todo el mundo merece una defensa, porque si no el sistema no funcionaría, porque si no sería caótico. ¿Dónde ponemos el listón moral para que uno sí merezca una defensa y otro no? Entonces eso queda un poco fuera de la cuestión moral, pero es verdad que nos hemos encontrado abogados que te dicen, sí, yo defiendo a esta gente cuando son movidas entre ellos. Yo si un tío mató a una niña o violó o hizo tal, ya no quiero defenderlo. Entonces, por supuesto que tienen estos principios que intentamos traducir al código de ficción y aplicarlos a nuestro protagonista. Sobre todo porque al final estamos construyendo una serie de ficción y el personaje tiene que ser un personaje que, aunque sea un cara dura
o un inmoral, tú quieras seguir, tú quieras caminar con él y tener curiosidad hacia dónde va, porque si no lo vas a dejar de seguir y vas a dejar de seguir la serie. Entonces nuestro personaje es un echado pa'lante, es un tío sin escrúpulos, pero tiene sus principios y está basado en la realidad, por supuesto, pero también está basado en la necesidad de que necesitamos construir personajes que nos resulten atractivos, aunque sean atractivos desde el desprecio. Estos días me mensajeaba con Carretero para hablar hoy y decíamos que la serie quizás se quede corta. La mocromafia ha aparecido relativamente hace poco en nuestra vida, o por lo menos en España. No sé si Barruntas, esto que acabas de contar de México me ha parecido súper interesante porque es verdad que se está hablando poco y has hecho una crítica también certera, ¿no?, a la clase política que no se está preocupando demasiado. En Holanda pasó una cosa parecida y fíjate a dónde llegaron. ¿Tú Barruntas que esto puede ya convertirse, y por supuesto la serie ayudar, en un problema de primer orden o vamos a estar así como ha pasado con otras cosas años? Imagino que dependerá de si penaliza políticamente o no, como todo. Pues el día que el crimen organizado robe votos, pues harán algo. Lo que pasa es que para eso se tendrán que cruzar líneas rojas que de momento no se están cruzando, aunque estamos viendo situaciones impensables. Que el otro día hayan asesinado a 2 guardias civiles era algo que no podíamos imaginarnos hace un tiempo, que los narcotraficantes fueran a embestir y a pasar por encima a 2 agentes de la ley. Entonces las líneas no se cruzan de un día para otro, se van cruzando poco a poco y se va bajando el listón de la tolerancia. Entonces, mientras no se tomen medidas en serio, eso va a ir avanzando. Un día el monstruo pues amenazará con devorarnos y eso tendrá una consecuencia política. Entonces sí, veremos una reacción. Lo que pasa es que en España a mí me da la sensación de que siempre tenemos esa mentalidad de que somos inmunes a ciertos problemas de otros países. Pero si en Holanda han amenazado a la princesa, al primer ministro y han matado a un periodista en plena calle, si en Italia hay 80 periodistas con escolta policial, ¿por qué creemos que en España no puede pasar? Pues claro que puede pasar. La cuestión es si vamos a dejar que llegue a ese punto o si vamos a tomar medidas desde ahora. Y me da la sensación de que no se están tomando medidas desde ahora. Pues Nacho Carretero, Marbella, la nueva serie original de Movistar Plus, muy recomendable, os va a gustar. Que hayamos coincidido Ana y yo además en el diagnóstico de forma tan directa, porque es una serie además que tiene un ritmo trepidante y la verdad es que te llegas a sintonizar con los personajes a pesar de este tipo de perfiles que son los que retrata, pero sintonizas muy bien con los personajes. Nacho Carretero, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y me alegro un montón que os haya gustado la serie porque me consta que sois espectadores exigentes, así que muchas gracias. Un abrazo. Ana, muchas gracias. Ana, gracias y gracias por acercarnos a Nacho. Un abrazo para ti también. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, Peggy 18 no necesariamente, aunque esta semana sí que el contenido quizá se acerque un poquito más, pero la distopía, bueno, es la sensación, en las últimas semanas hemos oído muchos comentarios de Fallout, la serie que ha estrenado Prime Video. Aquí habíamos ya comentado algunas cosas en el programa, eso suscitó también mucha respuesta de los oyentes y decían, bueno, si vais a hablar de Fallout, es que entonces tenéis que hablar con Enrique Alonso, con Chico Cartera, porque le conoceréis por sus directos en Twitch, por sus análisis en Eurogamer y especialmente porque es un aficionado a la saga extraordinario. Enrique Alonso, muy buenos días. Muy buenos días, oye, y encantado de que me llaméis para hablar, ¿no? Como decía aquel, para hablar de mi libro. Yo no tengo ningún libro sobre Fallout, pero desde luego me gusta muchísimo y bueno, está guay que ahora esté pues todo el mundo subiéndose un poco a esta franquicia gracias a la serie, ¿no? Bueno, es que de pronto había un montón de oyentes de La Cafetera que además son fans de tus directos y de ti y que decían, bueno, es que él conoce perfectamente esto. Verás, cuando estaba en los Marines nos dijeron que
si un día nos lanzaban una bomba, levantásemos el pulgar tal que así. Y si la nube era más pequeña que el pulgar, podríamos escapar. ¿Y si era más grande que el pulgar? Que ni nos molestásemos. ¿Crees que eso va a pasar? Pues espero que no. Pero los cowboys improvisamos sobre la marcha. A mí me ha impresionado mucho la serie. No sé si se parece al videojuego, porque la serie, yo solamente llevo 3 o 4 capítulos. Estoy entusiasmado, te debo decir. Pero tiene un tono que me llama mucho la atención porque hace un equilibrio. Es una serie con un rasgo de humor muy ácido, un poco gore. Parece muy ingenuo en algunos momentos, pero de pronto te cascan unas escenas gore que te pasas. Es un equilibrio muy llamativo. ¿Se parece al videojuego en ese sentido? Pues mira, a mí es que lo que más me ha gustado y lo que más me ha llamado la atención es que acostumbrados a ya pues demasiadas adaptaciones de videojuegos, porque no es la primera vez que se intenta adaptar una serie de videojuegos al cine o a la televisión, pero generalmente los resultados son catastróficos porque no se suele entender mucho el material original, ¿no? Y a mí lo que me ha encantado de Fallout es que es 100% como son los videojuegos, es el mismo tono, el mismo espíritu, esto que estás mencionando tú, de la mezcla de humor con gore. Hay escenas de la serie, de hecho en el primer episodio hay un tiroteo que es realmente... Pero no es un gore desagradable, ¿no? Tiene este punto como irónico, es una serie muy pulp, ¿vale? Sí. Y los videojuegos son totalmente... han cogido exactamente un poco el espíritu que tiene la franquicia y por eso la gente que conocía los juegos, yo creo que la reacción más extendida es, joder, me dan ganas de volvernos a instalar, me dan ganas de volver a jugar, porque ver la serie se siente mucho como estar jugando un Fallout. Las negociaciones debían continuar hoy, pero la Casa Blanca no ha querido hablar sobre el paradero del presidente. Estados Unidos y sus adversarios se han roto esta mañana en Anchorage, Alaska. Y la sombra de la guerra nuclear que nos amenazaba desde hacía 10 largos años, por fin... Estamos de cumpleaños. Centrémonos en la fiesta. ¿Queréis? Ponnos un poco en antecedentes, haznos una pequeña sinopsis. Vámonos a la historia, a la raíz de la historia. Es una historia distópica, post-apocalíptica, pero trasládanos allí. ¿Qué es lo que ocurre y dónde está el estallido? Bueno, pues como cuenta la serie, además está muy bien porque la serie añade bastante, ¿no? al lore o al background un poco del mundo, pero básicamente lo que nos cuenta Fallout es que en el año 2077, si no me estoy equivocando, las tensiones entre, en este caso, Estados Unidos y China, pues llegan a un punto de no retorno y deciden las dos superpotencias pulsar el botón rojo, con el resultado pues que todos nos podemos imaginar, aniquilación mutua asegurada, pero no del todo, porque había una empresa americana que era Vaultec, que es muy importante en la serie también, que había vendido una especie de planes de pensiones para ricos consistentes en unos silos nucleares, más de 100 repartidos por todo el país, porque es una serie muy americana, todas las entregas han sido en Estados Unidos y demás, en donde pues se pretendía un poco preservar la sociedad con comunidades, como digo, de supervivientes que han vivido bajo tierra durante 100, 150, 200 años. Cada uno de los juegos, digamos, que salen a la superficie en un punto diferente y lo que se encuentran pues es lo que vemos en la serie, un páramo postnuclear en el que la gente que ha sobrevivido por su cuenta, que son muy pocos y algunos tienen mutaciones terribles y demás, pues sobreviven de una manera, es una especie de mezcla entre el western clásico y Mad Max, en el que pues la vida pues no vale ni dos chapas, porque no hay dinero, hay chapas de Coca-Cola, de Nuca-Cola en este caso, y es un poco el escenario que nos encontramos en la serie. En mi tiempo libre me gusta dar paseos y ver películas con mi padre, practicar la jardinería con él y participar en el club de lectura familiar. Aún no hemos convencido a mi hermano para que se apunte, pero lo hará cuando esté listo. Mis órganos reproductores están intactos y mantengo una buena higiene, pero aún así no he conseguido encontrar un marido que me convenga. O uno que no sea pariente mío, y por algo tenemos reglas al respecto. Así que, en pleno uso de mis facultades, presento ante el Consejo mi solicitud para participar en el intercambio trienal con el Refugio 32. En la serie está contado de forma muy irónica, es una serie además que se deja ver, no diría que es una serie para toda la familia, porque efectivamente tiene algunas escenas, tampoco es que son de una dureza, porque tiene hasta ironía en la parte gore, ¿no? Sí. Pero, o sea que hay dos sociedades, una que se instaló en los refugios nucleares, que fue desarrollándose, que crecen con una cierta ingenuidad y que de pronto tienen que salir al mundo exterior por diferentes razones y se encuentran con esa otra sociedad que ha tenido que sobrevivir al apocalipsis nuclear y que está hecha polvo. Entonces, básicamente la historia funciona así. En la serie
salen porque el padre de una de las protagonistas en el refugio nuclear es secuestrado por los humanos exteriores. ¿En los videojuegos es igual? En los videojuegos depende, porque algo que tiene la franquicia es que como hay un montón de refugios, de estos vaults, pues cada juego se basa en uno. El primero eran los supervivientes del refugio 13, luego el más reciente que han hecho, Fallout 76, se trata del refugio 76, y sí suelen tener como hilo conductor, salvo en New Vegas, estoy hablando de memoria, que tú encarnas a un superviviente de un refugio que sale al exterior y que siempre es un poco este proceso de que son un poco como bebés porque han vivido una vida pues un poco como con comodidades y civilización y llegan pues a este mundo totalmente pues apocalíptico, ¿no? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque ayudé a mi hermana a escapar. ¿A escapar? Chet y tú pusisteis a tu hermana en peligro ayudándola a cruzar esa puerta. Ya solo con la radiación. Peor aún, pudisteis matarnos a todos. ¿Cómo crees que empezó esto? Los refugios son impenetrables. Si esos saqueadores entraron en el 32 fue porque algún idiota abrió la puerta a la superficie. Un único error que nos puso a todos en peligro. No solo al refugio 32, sino al 33 y al 31. He telegrafiado al supervisor del refugio 31 y gracias a Dios están bien. Pero casi acabáis con los últimos vestigios de la civilización. Todo fue idea de Lucy. ¿Y no se te ocurrió intentar disuadirla? No. ¿Qué hacemos contigo? Entonces, generalmente lo que suele haber es como un pequeño MacGuffin siempre, que lo vemos en la serie, de hecho también, no quiero hacer spoilers, pero en la serie hay un objeto que todo el mundo quiere, y en los juegos esto suele suceder. En el 3 salías buscando a tu padre también, evidentemente eran otros personajes, no era el mismo padre. En el primero salías buscando un chip de agua que se había fastidiado. Siempre hay un motivo como para que los supervivientes tengan que salir al exterior y exista este choque, esta fricción entre estos dos mundos, ¿no? Los personajes son fabulosos. ¿A ti la serie te ha gustado? ¿Tú que conocías bien la saga de videojuegos? A mí la serie me ha fascinado completamente, pero sobre todo por lo que te digo, no solo por ser una muy buena adaptación, que lo es, sino porque se siente mucho como si hubieran hecho un nuevo juego, se siente mucho como una continuación de la franquicia, se siente como Fallout 5, para entendernos, ¿no? Porque da respuestas a ciertas interrogantes que llevábamos décadas planteándonos. De cara al final de la serie, ya lo verás, no te quiero revelar nada, pero la serie se pone cañera en ese sentido, de dar muchos datos y sobre todo de explicar muchas cosas del pasado, porque Fallout se mueve también en dos tiempos, en el post-apocalipsis y en el pre-apocalipsis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los misiles? ¿Qué sucedió entre China y Estados Unidos? ¿Hay más de lo que nos cuentan? Y la serie pues da ciertas respuestas y plantea nuevas preguntas que para los fans pues son desde luego muy agradecidas. Claro. Yo de la saga de videojuegos no la conozco. Sé que tú has estado haciendo directos estos días y hablando de este asunto, ¿no? Algunos análisis. Sí, yo llevo siguiéndola desde hace décadas y sí que es verdad que estos últimos días no he podido evitar pues subir un poco al carro de todo el mundo y volverme a poner con alguno porque la verdad, como digo, entran ganas. Están siendo unos días muy de rememorar todos los juegos. De hecho, he leído esta mañana que las ventas de la franquicia han repuntado un 7.500%, pero no me equivoco con la cifra, wow. Porque claro, la gente va completamente loca. Entre la gente que ya los conocía, que los estamos volviendo a jugar, y gente nueva que está entrando arriadas por la serie y que están conociendo la franquicia, que se están poniendo a jugar, pues son buenos tiempos desde luego para la franquicia. Claro, y viendo el camino paralelo, en Internet está provocando sensación, decían, bueno, además con el momento social que estamos viviendo, la amenaza nuclear, claro, que se nos dice tanto, ver el riesgo nuclear y cómo quedarían las sociedades reducidas, aquellos que sobreviven en los refugios, es un momento también muy interesante para verlo. Oye, sobre la saga de los videojuegos, creo que el primero tiene bastante historia, pues es de los años 80-90, ¿no? Aunque, o sea, bebe de una saga de los 80, pero los primeros videojuegos de Fallout son de los 90, ¿puede ser? Sí, el primero creo recordar que es el año 97, pero tampoco tengo el dato súper seguro, pero desde luego por ahí lo que pasa que, o sea, Fallout viene de una franquicia que se llama Wasteland, que es una franquicia de los 80, que habla un poco de lo mismo, también de un futuro posapocalíptico y de unos misiles y tal, y ahí hubo como un problemilla de licencia, realmente como que esto es una saga que empezó haciendo Interplay y querían pues continuar esta saga de Wasteland, pero no tenían los derechos, que creo que eran de Electronic Arts o algo así. Hubo ahí como un follón y decidieron hacer su propia cosa y de ahí salió Fallout. Luego esta saga Wasteland
ha seguido años más tarde, ya van por el 3, así que son un poco sagas paralelas. Y Fallout, ya te digo que es una serie que empezó en los 90, lo que pasa es que no era especialmente popular, hicieron un par de entregas, y cuando realmente saltó al mainstream, si quieres, fue con la tercera, que es la primera que es en 3D. O sea, los dos primeros juegos, por si alguien se quiere sumar ahora, igual se hacen un poco durillos porque son juegos evidentemente muy antiguos, con perspectiva cenital, digamos, isométrica, no son como los modernos que ya permiten un poco explorar en primera persona y perderte por el desierto o explorar las ruinas de Washington DC o este tipo de cosas, que es cuando realmente tuvo el éxito que ha tenido después. ¿Cuál es el que nos recomendarías para empezar en la saga? Porque a mí estoy notando la llamada, Enrique. Estoy notando la llamada. Pues mira, el más moderno es Fallout 76, pero yo no lo recomiendo especialmente porque es un poco rara avis, porque es un juego multijugador, es un juego para jugar por internet y es un juego que no salió demasiado bien, se aparta un poco de la estela de los clásicos. Yo creo que el mejor para empezar ahora mismo puede ser Fallout 4, que es justo el anterior y es el último gran Fallout de un solo jugador, digamos, clásico que se ha hecho, ¿vale? Y evidentemente pues tiene los mejores gráficos, los controles están un poco más pulidos, tiene posibilidades como construir tus propios refugios, puedes hacer pues poblados postnucleares y diseñar ahí una cantina y viene gente y tal cual, tiene como una parte de simulador muy importante, es un juego muy, muy expansivo. El mejor para mí y para casi todo el mundo que le preguntes es Fallout New Vegas, que es un juego un poco extraño dentro de la franquicia porque no lo hizo Bethesda directamente, sino que se lo encargaron a Obsidian, a un estudio aparte. Hicieron una cosa absolutamente fenomenal basada en las ruinas de Las Vegas, con casinos, con robots, es un juego, es uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos y hay bastante acuerdo en que es lo mejor que se ha hecho nunca de la franquicia. Si tuvieras que hacer una recomendación, porque a mí si me preguntas por el Red Redemption, te diría, tienes que explorarlo, tienes que disfrutarlo, tienes que irte a ver al oso en medio del bosque y recorrer siempre que puedas las llanuras y las montañas, aunque no estés dentro de la línea del juego oficial, sino simplemente por el placer de explorarlo. En el caso de Fallout, ¿qué recomendaciones darías en el caso de que nos vayamos al 4 o al New Vegas? Pues básicamente son parecidas, son juegos que realmente la magia que tienen es la exploración, es perderte. Pues para mí Fallout es en su máximo cuando te encuentras una gasolinera abandonada y decides, bueno, pues mira, me voy a meter dentro, que igual me encuentro a alguien, pero yo que sé, es que necesito munición, y te pones a examinar los restos que hay dentro de una nevera, con esa música como oldie, que es un gran acierto también de la serie, es la banda sonora como llena de clásicos de los años 40 y 50 y demás. Ah, sí, es buenísima, sí. Este rollo de perderte sí. Por el páramo y enfrentarte como a unos riders que te han salido por allí, y investigar y explorar y hacerte un poco tu propia aventura. Sí, fíjate, decía David Martínez en Twitter, una seriaza con ese mal cuerpo que deja la ciencia ficción distópica, cada vez menos ficción en esta sociedad real, con tanta distopía, con mucho y muy negro sentido del humor. Julio Leonard contestaba, me ha encantado, me ha hecho reír, también te deja mal cuerpo a la vez, es muy dura en algunos momentos. Pachi Frey te decía, es cojonuda, ni más ni menos. O sea que las críticas a la propia serie están siendo fabulosas y supongo que hacen honor también al tan reconocido título. Claro, yo no lo había jugado, pero obviamente Fallout pues nos suena mucho a todos, ¿no? Pero... Y que la banda sonora, decías, hay que destacarla especialmente. Sí, sobre todo porque es parte de lo que le confiere ese tono y ese gusto tan auténtico. Es que la banda sonora y esta experiencia, como te digo, de estar explorando con las diferentes radios que te vas encontrando porque además en el mundo de Fallout eso funciona con emisoras reales. Digamos que tú llevas este dispositivo que lleva la protagonista en la serie, ¿no? Como este reloj de locos, que es el Pip-Boy, y ahí vas sintonizando como pequeñas emisoras que emiten pues este tipo de clásicos y demás, y han acertado de pleno no tocando eso, ¿no? Porque es una parte muy importante de que se sienta como uno de los juegos, y aparte pues la selección de temas es absolutamente brutal, y en cada uno de los Fallout clásicos que juguéis os vais a encontrar otros 20, 30, 40 temas de este tipo y está súper bien. Qué bueno. Claro, yo creo que hicimos un especial aquí sobre radios en el Día Mundial de la Radio, radios y videojuegos, donde habían incorporado el mundo de la radio, o que la radio se terminaba convirtiendo también en una herramienta para avanzar en los videojuegos, y creo recordar que en Fallout
también fue mencionado por aquella cuestión. Sí, es un factor importante. De hecho, hay personajes, en la serie también sucede, lo que pasa que no quiero contar de más, pero hay personajes en los propios juegos que son importantes, con su cierta importancia, que son locutores de radio que te encuentran, Radio Galaxia, tal cual. O sea que sí, tiene como muchos guiñitos para este universo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Enrique Alonso, Chico Cartera, lo encontraréis también en twitch.tv/chicocartera, también en Twitter con @chicocartera. Muchísimas gracias, Enrique, de corazón. A vosotros por invitarme a hablar de este tema que siempre ganitas.